Sí. Bueno, entonces vamos a arrancar hoy porque la clase es medio larguilla y sueno en el Zoom. Ya. Ok, entonces vamos a hablar de angiografía fluoresceínica, autofluorescencia y OCT macular en uveitis. Entonces, para comenzar, vamos a iniciar con la angiografía fluoresceínica, ¿sí? Entonces, fue introducida a los finales de la década de 1960 y pues la fluorescencia es una forma de luminiscencia, ¿sí? O sea, es una forma y lo que pasa es que entra un espectro de luz, o sea, va a entrar un espectro, una emisión espontánea de luz de cualquier fuente y la energía se absorbe en forma de radiación electromagnética y luego se emite a otra frecuencia. Entonces, siempre implica un cambio de una longitud que es más corta a una longitud de onda más larga. Entonces, si ven acá, esta es la longitud normalmente de absorción a la que entra y la de emisión, que sería esta de aquí. ¿Qué pasa si ustedes le ponen fluoresceína y no tienen un filtro para la cámara? Pues no les va a salir, o sea, no, aunque le tomen fotos al paciente no va a salir porque lo que necesitan es un filtro. Eso así es que funciona la angiografía fluoresceínica, por el filtro que se le pone a la cámara. Por eso sale la, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues entra la luz blanca, ese es el filtro de excitación, entonces entra esa luz que eso entra al ojo, le tomamos la foto al paciente y después va a salir, hay un filtro de barrera que no permite que todo el filtro, digamos, de todo eso salga y solamente salga la parte de fluoresceína que queremos y ese es el filtro de luz amarillo-verde y por eso es que podemos ver la fluorescencia y nos sale esta imagen. Sin este filtro de aquí da lo mismo que le pongan fluoresceína a un paciente, pues porque no se va a poder ver esta imagen de aquí. Es por el filtro de barrera el que podemos hacer eso. Entonces, ¿qué es la fluoresceína? No es un medio de contraste, es algo súper importante que le tienen que decir a todos sus pacientes. No es un medio de contraste, no es yodado. Tiene un bajo peso molecular, es hidrosoluble y se pone de manera intravenosa, pero también se puede de manera oral. Si uno tiene un niño chiquito, le podría dar oral o si quiere bajar la dosis, también se podría oral. Normalmente lo usamos intravenoso y 80% se une a proteínas y tiene una excreción renal y hepática. Entonces, pues normalmente pues lo que se hace es colocar la fluoresceína intravenosa, hay que decirle al paciente que lo van a canalizar y se va a comenzar a inyectar eso. Digamos que lo que más le da a los pacientes es náuseas. Entonces, adviertan a sus pacientes que van a tener náuseas, sobre todo al principio cuando se comienza a inyectar la fluoresceína. Y otra cosa es que arde al colocarla. Entonces, tienen que inyectarla lentamente para que no arda tanto. El tiempo arterial, ¿qué significa? O sea, cuando nosotros ponemos esto, la persona que está haciendo una angiografía fluoresceínica dice ya y arranca a tomar fotos. Dime. Bueno, o sea, ¿qué tan mal tienes que estar sus riñones para que no puedan inyectar el rastreo no pasa O nada? sea, en falla renal, falla renal. O sea, en estadio 3. O sea, pero realmente no es como que les afecte mucho. O sea, los diabéticos aguantan una fluoresceína. Porque sí, vamos, pero Sí, no, sí, sí la aguantan. O sea, el punto es que no la hagan tan rápido, o sea, que no la inyecten tan rápido y esos días tomen más líquido y todo. Si está en diálisis, pues ya lo piensas un poquito más, ¿ya? Pero sí se puede. o sea, No. los podemos mandar sin problema, solo les ponemos ahí. Ujú, solo hipertenso, diálisis y eso, y ya ellos cuentan cuánto está y dependiendo de los signos vitales lo pasan. Pero sí lo excretan, o sea, sí se excreta bien. Entonces, pues, ¿qué es lo que contamos? El tiempo que pasa de aquí, cuando lo comienzan a inyectar, llega a la arteria y va a llegar, digamos, al queso. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? Lo que les digo, la extravasación y necrosis local de los tejidos, si les arde, la inyección arterial inadvertida, o sea, que alguien le coja la arteria en vez de la vena, que pues sería bien raro. Las náuseas sí pasan, sobre todo en los primeros minutos. Si el paciente dice, voy a vomitar, espérense, no arranquen a tomar esa fluoresceína porque se les daña toda la angiografía. Entonces, siempre esperen. Esto es súper importante. La reacción vasovagal y las reacciones alérgicas. Sí pasan reacciones alérgicas. Si un paciente les dice, yo tuve rash con fluoresceína, es que es alérgico a la fluoresceína. Entonces es alérgico también a la fluoresceína que le ponen en el ojo en la lámpara de hendidura. Entonces sí hay personas alérgicas, es raro, pero sí las hay. Si hay reacción alérgica, más nunca fluoresceína para ese paciente, sí, pero no es un medio iodado. Contraindicaciones, el embarazo y la lactancia materna, no se puede. En la lactancia materna lo que pueden hacer es en 72 horas ya el paciente no tiene fluoresceína, entonces en 72 horas después de que la mamá haya tenido la angiografía fluorescénica puede ir a hacerse su angiografía, o sea, a lactar sin problema, pero antes no. Entonces, ¿para qué funciona la angiografía fluorescénica? Primero hay que saberse bien la anatomía para entender una angiografía fluorescénica, si no se van a perder horrible. Entonces, primero el vitrio es claro y no florece. Entonces,
Primera cosa, el vitrio no florece, entonces no sería raro si florece porque hay algo malo, ¿sí? Esa es la primera cosa que tenemos que saber. Otra cosa, todos los vasos retinianos son impermeables a la fuga de fluoresceína debido a la barrera hematorretiniana interna, el endotelio. O sea, que si yo tengo un daño en el endotelio, va a filtrar. Entonces, lo que tengo que buscar es que esto esté normal. Y los vasos coroideos grandes también son impermeables a eso. Entonces, si yo tengo un flush coroideo demasiado grande, pues tengo un daño en la coroides. O sea, son las cosas que son normales. La coriocapilares y Brooks también son permeables, sí son permeables a la fluoresceína y por eso es que se ve el flush coroideo que vemos al principio. Y el EPR no es permeable, por eso cuando hay defectos en el epitelio pigmentado vemos cosas en la coroides, en la angiografía fluoresceínica. Y otra cosa, la fobia es hipofluorescente, o sea, es normal que se vea negra, ¿sí? Que se vea hipofluorescente. Si la ven de otro color, está mal. Entonces, lo primero es saber qué es lo normal para saber qué es lo que está mal en una angiografía. Entonces, ¿qué vamos a ver en una angiografía fluoresceínica normal? Recuerden, lo más importante en una angiografía son los tiempos. De nada sirve que muestren una angiografía en el minuto 3 si no hemos visto los minutos de antes. No nos sirve de nada, no nos da ninguna información. Entonces, ¿qué comienza primero? La fase coroidea. Entonces, la perfusión coroidea arranca a los 10 a 12 segundos y la fluoresceína coroidea temprana es tenue, o sea, que es lo que ven acá, y es dispersa, o sea, como que comienza en el polo posterior y va en parches y se llama el flush coroideo. Y la arteria ciliorretiniana va del 15 al 30%, que es esta de la población, tiene una arteria ciliorretiniana que ayuda a la irrigación de la parte de la fobia. Entonces, ¿cuándo van a ver la arteria ciliorretiniana? En el flush coroideo. O sea, si están pensando en una oclusión de arteria ciliorretiniana, hay que buscarla en este tiempo, de 10 a 12 segundos. O sea que si tiene una arteria ciliorretiniana y no comienza a perfundir aquí, yo puedo decir tiene una oclusión de arteria ciliorretiniana, ¿sí? Pero en ese tiempo. La fase arterial arranca 1 a 2 segundos después del flush coroideo, o sea, 10 a 15 segundos después de la inyección debe arrancar la fase arterial. Dura 1 a 2 segundos, o sea, miren, se comienzan a llenar y normalmente se llena primero la arteria temporal que la temporal superior que la temporal inferior, pero se debe estar llenando. O sea que si tengo un retraso en este tiempo, puedo estar pensando que tuve una oclusión de arteria. Pero para eso los segundos tienen que estar bien. Si les contaron mal los segundos, pueden decir que creer que tiene una oclusión y realmente no la tiene. Entonces es súper importante ver, digamos, los segundos. Después viene la fase arteriovenosa, que tiene varias partes, y esta dura de 13 a 15 segundos. Va a los de 13 a 15 segundos, o sea, después de que pasó la arterial, viene la arteriovenosa y dura de 4 a 7 segundos. Primero se llenan las arteriolas precapilares, los capilares y después las vénulas. Entonces, el flujo laminar es cuando arranca en las grandes venas. Entonces, en la parte media, si aquí se dan cuenta, ven esta linecita que va en la mitad, ese es el flujo laminar, y aquí se ve mejor que es ya en la fase. Entonces la fase venosa tiene tres partes, la temprana que es el flujo laminar y es lo que ven. Entonces les dicen cuando les preguntan en qué fase estoy de la angiografía fluorescénica, que se lo van a preguntar en los fases, en todos los casos que vayan o muchos, entonces dicen es una temprana porque están viendo esto, ¿sí? Apenas se está llenando la vena, es el flujo laminar de la vena, se llena primero la parte, digamos, de afuera y después se llena lo de adentro. La media, que de 20 a 25 segundos, y es el llenado venoso ya completo, y tiene la misma, es cuando ven que la arteria y la vena están iguales de color, o sea, ahí es una media. Y cuando es tardía, cuando pinta más la vena que la arteria. Entonces, esas son las fases, pues digamos, normalmente de esos. La fase pico, que se llama el tiempo de Shimizu, es cuando la red capilar perifoveal, o sea, esta de aquí se llena toda y está bien definida. O sea, es cuando ven todos esos puntitos y esa se da más o menos 20-25 segundos después de la inyección y 30 segundos después de la inyección. O sea, cuando viene esto todo lleno, es la fase de Shimizu, que es la fase pico de la fase venosa. Y la fase de recirculación arranca después de los 30 segundos. O sea, cuando se acaba la arteriovenosa, arranca la fase de recirculación. O sea, toda la fluoresceína vuelve a recircular, sí, está recirculando. Y la intensidad de la fluorescencia comienza a disminuir. O sea, ya no lo vemos tan intenso como lo estábamos viendo en las fases. Y la fase tardía de 3 a 5 minutos cuando ya, digamos, se comienza a vaciar. Este vaciamiento completo de 10 minutos es mentira. A veces uno puede hacer 30 minutos luego de una angiografía y todavía estar teñido los vasos. Entonces realmente pues nadie se está tomando angiografías hasta los 30 minutos, pero no se vacía completamente a los 10. O sea, puede todavía haber fluorescencia y por eso es cuando ustedes ven después de un paciente, cuando lo ven dilatado y sale una angiografía fluorescénica, si se fijan, se ve
verdoso el fondo del ojo. O sea, se ve porque ahí está recirculando toda esa fluoresceína. Entonces, este es un video de qué es lo que tenemos que ver en nuestra angiografía fluoresceínica. Ojalá y todos nos lo dieran en videos. Esto es lo más importante para ustedes. Esto les dice todo. Aquí dice FA, ¿sí? O sea, arrancó la angiografía fluoresceínica, ¿sí? Antes de la angiografía fluoresceínica, cuando les dan un espectralis, les va a salir aquí una cosita que sale MC, que es imagen multicolor. Nunca digan que es una imagen, un fondo de ojo, digan imagen multicolor, porque es una reconstrucción, ¿sí? Y le sale MC, y después le sale IR, y después le sale FAF, que es autofluorescencia o Blue Autofluorescence. Entonces se los sapea, o sea, perdón, pero se los está diciendo a ustedes, les está diciendo en qué fase están. Si sale FA, arrancó la angiografía, ¿sí? Entonces normalmente son las primeras que salen y después esto aquí les dice que ya están en una angiografía fluoresceínica. Entonces aquí vamos a ver un video y pues cómo va corriendo. Ahí los segundos y miren cómo van los segundos y cómo se va llenando la angiografía normalmente. Es una angiografía normal, ¿sí? Eso es lo que tienen que ver en una angiografía normal. Ahora vamos a ver qué se ve en una angiografía con una fluoresceína anormal, ¿sí? Entonces, sí. No, no es mensa nada. No es. El primero se lo hacen un ojo y después Ujú. en el otro, pues el tiempo ya es diferente porque ya no hace todo el tiempo el primero. Hay que, o sea, ya os más cómo se ve. Sí. O sea, por eso siempre es súper importante poner en qué ojo les importa. O sea, siempre que tengan sospecha de un ojo, pongan primero que inicien en tal ojo, es por eso, por los segundos. Y muchas veces puede estar mal los segundos, entonces hay que estar pendiente de los segundos. A veces le sale un minuto y uno dice, pero no se ha llenado nada. Y después dice, ay no, doctora, es que ese día no pudimos tomar y el segundo está mal. Y ya sabes que no tiene, o sea, que no cuadra con una oclusión de arteria, ¿sí? O sea, no es una regla, pero sí hay que estar pendientes, hay que sabérselas para saber más o menos el tiempo. Pero sí entiendo que muchas veces lo pedimos en ambos ojos, pero sí la clínica. Sí. Bueno, puede empezar y terminar ambos ojos, estamos diciendo tonterías. O sea, no se va a Es poder, imposible. eso es imposible. No, es imposible porque solamente puedes comenzar en un ojo, tomarle fotos en un ojo y pasarte al otro. Entonces, al ojo que más te importa. Sí, o sea, cuando pones a empezar en ambos ojos, sí, no. Sí, ahí se la están volando grande, no. Empezar es en un ojo y la parte que quieren, eso. Cuando quieren ver mácula, que sí se puede, o sea, solamente mácula, pongan mácula y les van a grabar la mácula al principio, porque a veces queremos ver defectos de llenado en la mácula, ¿sí? Entonces, pues más o menos. Entonces, ¿qué es lo que van a ver en una angiografía fluoresceínica? Entonces, ya vimos lo que es normal, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es anormal. Se dividen en dos, en hipofluorescencia y hiperfluorescencia. Es hipofluorescencia y hiperfluorescencia. ¿Por qué? Porque hay fluoresceína. Si no hubiese fluoresceína, ¿cómo se diría? Autohipofluorescencia o autohiperfluorescencia. O sea, pero si no tiene, si tienen fluoresceína, recuerden, estos son los términos. Si no, los van a regañar en los casos FAC. Yo todo por los casos FAC, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que van a ver normalmente? Vamos a ver los fenómenos de bloqueo. Esta, si quieren tomarle una imagen, la van a ver, este está en el Ryan, pero el bloqueo, o sea, si es hipofluorescencia, hay dos cosas que vamos a ver. O está bloqueado o hay un defecto de llenado, ¿sí? Entonces, si está bloqueado, ¿qué es lo que tengo? Tengo una barrera o algo que me bloquea la circulación retiniana o coroidea. Tengo hemorragia vítrea, tengo catarata, algo que no me deja ver lo de atrás, ¿sí? Eso es lo que voy a ver si hay un bloqueo. O hay fluorescencia normal, pero no se puede ver porque algo estorba, ¿sí? Entonces siempre o hay algo encima que no me deja ver, puede ser un sangrado, una hemorragia subhialoidea, muchas cosas, o hay fluorescencia normal, pero no se puede ver porque algo lo está estorbando. Eso es una fluorescencia bloqueada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si ven acá hay hemorragia, está una hemorragia subhialoidea grande, aquí la ven que está pintada aquí y la ven acá y está bloqueado. No significa que acá no esté llenando tejido, no sabemos, simplemente hay un bloqueo. Entonces hay hipofluorescencia por bloqueo, ¿sí? Entonces, ¿qué ven en la angiografía fluorescénica? Hay una hipofluorescencia por bloqueo, así es como lo tienen que definir, ¿sí? ¿Cómo más se pueden ver? También las hemorragias intrarretinianas, cuando ven todas estas aquí, sí las ven, pero mírenlas en la imagen y ¿dónde están? Están entre la retina, pero tapan algunos vasos. Entonces, hipofluorescencia por bloqueo, porque las hemorragias intrarretinianas me están bloqueando algunos vasos y por eso no lo puedo ver, ¿sí?
Lo mismo, y fluorescencia bloqueada, una hemorragia subretiniana. ¿Cómo sé que está subretiniana? Pues los vasos, ¿no? Entonces, también digo, veo un bloqueo por una fluorescencia bloqueada, pero está subretiniano, o sea, está por debajo porque alcanzo a ver los vasos grandes de la retina por encima del bloqueo. O sea, ese bloqueo está por debajo, ¿sí? Y, por ejemplo, el pigmento, pero también, ¿dónde está localizado el pigmento aquí? O sea, aquí se lo dicen. Yo aquí no sé, o sea, yo creería que pues está por debajo, ¿no? Pero ya con la angiografía fluorescénica está claramente debajo de la retina. Está aquí, está en el epitelio pigmentado. Entonces, si está en el epitelio pigmentado subretiniano, también me ayuda para saber qué localización tienen eso. ¿Y qué otro tipo de hipofluorescencia van a ver? El defecto de llenado vascular. O sea, entonces es por bloqueo, algo me lo bloqueó o porque no está llenando bien. Y ahí es cuando les digo que es lo de los minutos y los segundos, es donde nos vamos a dar cuenta. Cuando la vasculatura retiniana, coroidea o el nervio óptico no se perfunda normalmente y hay una ausencia o retraso de la fluorescencia de los vasos involucrados. Entonces, una oclusión de rama. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por el tiempo. O sea, si a los 10 segundos, 12 segundos no arranca a llenar la arteria, la fase arterial no alcanza a llenar o se está retrasando, porque no es necesariamente que no se llene por completo. Recuerden que uno para tener una oclusión no significa que no hay nada, que no se llena. Es una oclusión de rama, pero lo vamos a saber por los tiempos, ¿sí? Y lo que se demora. Entonces, pues, esto, hipofluorescencia por defecto de llenado vascular, es el segundo patrón de hipofluorescencia, ¿sí? ¿Alguna duda en la hipofluorescencia? Esto no es nada que ver con uveitis, esto es puro retina, perdónenme. ¿No? Entonces, ahora vienen los patrones de hiperfluorescencia. Entonces, siempre en los casos les van a preguntar, y todos les encanta decir, es que hay hiperfluorescencia, pero ¿por cuál de los cuatro? ¿Sí? Entonces, hay por transmisión, por acúmulo, por tinción y por filtración. Esta también se las dejo. Hay que saberla leer, eso si se la aprenden de memoria da lo mismo, tienen que aprender a leerla bien y entenderla, ¿sí? Entonces, pues le pueden tomar una foto, pero realmente tendrían que ponerse en cada uno para ver por qué se da. Entonces, hiperfluorescencia prellenado. Entonces, preinyección. Y esta es la que les digo que es súper importante. ¿Qué hay? Autofluorescencia. Recuerden, antes de hacer una angiografía fluorescénica, siempre se le toma una autofluorescencia a un paciente. Siempre. Por eso les digo, siempre le sale BAF o Green AF, que es la autofluorescencia. ¿Qué es lo normal que yo vea autofluorescente? Si, por ejemplo, esto me sale una drusa del nervio óptico o un astrocitoma. O sea, si yo no le he inyectado nada y esto me está autofluoresciendo, o sea, está autofluorescente, es por algo. O una pseudofluorescencia, que son los filtros mal emparejados. O sea, podría haber, antes de que inyecte algo, estar viendo fenómenos que no tienen nada que ver con fluorescencia, ¿sí? Entonces, esto lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Antes de entrar. ¿Y cuándo comienza la hiperfluorescencia? Entonces, por ejemplo, cuando hay un defecto en ventana. Entonces, fluorescencia transmitida, o sea, cuando hay transmisión. Hiperfluorescencia por transmisión, cuando hay un defecto en ventana. ¿Qué significa? Cuando la fluorescencia coroidea es normal y se transmite más intensamente a través de un EPR que está ausente, atrofiado o atenuado. ¿Qué aparece aquí? Aparece temprano normalmente, coincide con el llenado de la coroides y es estable en tamaño y en forma durante las fases posteriores de la angiografía fluorescínica. O sea, un defecto de ventana no aumenta en tamaño ni en extensión. Eso es súper importante para saberlo, ¿sí? Y desaparece a medida de que la coroide se vacía. Por ejemplo, las drusas, ¿sí? Son defectos en ventana. Las ven aquí, aumentan, se ven un poquito más porque se llenan, por así decirlo, pero es transmitida. ¿Por qué? Porque el EPR hay daño en el epitelio pigmentado de la retina. Entonces, como hay daño en el epitelio pigmentado, se ve más lo de la coroide y se ve la fluorescencia. Entonces, las drusas son, por ejemplo, una fluorescencia transmitida en ventana, ¿sí? Una otra son el agujero macular, o sea, un agujero macular me puede dar porque si yo no tengo nada, pues toda la fluorescencia que está por debajo de la coroides florece y yo lo veo pintado aquí, ¿sí? Pero no me aumenta en tamaño y en extensión, o sea, eso que aparece a la fase temprana se va a quedar igualito todo el estudio. Entonces eso es un defecto en ventana. Filtración, que es la que más vemos y la que a veces no, la que más vemos y casi siempre la que más les van a preguntar. Cuando la fluoresceína difunde de los vasos hacia el espacio extravascular, o sea, tenemos daño en el endotelio, tenemos daño en la coroides, tenemos daño en esa barrera hematorretiniana. Entonces, ¿qué pasa?
que es una hiperfluorescencia con aumento en el área y en la intensidad, o sea, aumenta en tamaño en las etapas posteriores de la angiografía. Entonces, arranca la angiografía y comienza a aumentar tanto en tamaño y en intensidad. Eso es filtración, ¿sí? Primero, entonces, ¿cuándo pueden ver filtración? Se puede ver en el vitrio, lo que le decía, el vitrio el vitrio es transparente, no debería por qué filtrar, pero si yo tengo una neovascularización retiniana y está así flotando en el vitrio, cuando nosotros tenemos vitreitis muy marcadas y está lleno de células y hay vitreitis, también puede haber filtración a través, porque como está tan dañado todos los vasos, puede haber filtración o los tumores intraoculares también hiperflorecen en el vitrio. ¿Sí? Hiperfluorescencia por filtración en el nervio óptico, por papilitis, por edema de papilas, por condiciones, por papilopatía diabética. Recuerden, después de una angiografía normal, el nervio siempre hiperfluorece un poco, o sea, siempre se ve hiperfluorescente, que es la diferencia de cómo lo ven en una autofluorescencia. Pero si es así marcado, pues está claramente dematizado el nervio, algo le está pasando. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿por qué le sirve mucho esto? Un síndrome de Irving-Gass, un edema macular pseudofáquico, para que sea un síndrome de Irving-Gass, tienen que tener edema de papila, o sea, tienen que tener papilitis en la angiografía fluorescénica. Si no, es un edema macular pseudofáquico normal, no es un síndrome de Irving-Gass. Para que tú puedas decir síndrome de Irving-Gass, tienes que tener una angiografía fluorescénica donde se llene en patrón pataloide y también la florezca la angiografía fluorescénica. Eso se los preguntan, bueno, ya no, pero se los preguntaban antes. En filtración, el edema macular cistoide. Entonces, ¿qué tipo? A veces les preguntan, ay, es que tiene un patrón petaloide, y les preguntan en el caso FAR, pero ¿qué tipo de filtración, qué tipo de hiperfluorescencia es? Por filtración, porque está filtrando, o sea, hay un daño en la, digamos, hay edema y hay un daño en todos los capilares perifoveales y por eso está filtrando, ¿sí? Entonces filtra. El edema macular cistoide es un tipo de filtración, ¿sí? Más membranas epirretinianas, y por eso ayer les decía, las membranas filtran, no significa que tienen edema. O sea, no significa que una membrana, si esto le sale es porque tenga edema macular. A veces es una membrana tan grande que genera tracción o una adhesión vitromacular y les puede filtrar. Entonces las membranas epirretinianas, las adhesiones vitromaculares, filtran en la angiografía fluorescénica. Por eso necesitan de su OCT para saber pronóstico y cómo lo van a tratar, porque les va a cambiar dependiendo de lo que salga. O sea, membranas así filtran, ¿sí? Y obviamente la filtración que nos encanta y que creo que todos han aprendido a ver, pues la filtración de los diabéticos. O sea, vemos ese diabético, le vemos neovasos, porque sí se ven, pero miren la angiografía y miren toda la fuga que hay. Esa es la que llamamos fuga y que nos encanta decir fuga. Es un tipo de filtración, hiperfluorescencia por filtración, por los vasos anormales en una retinopatía diabética. ¿Sí? Eso hay que darle obviamente panfoto, ¿no? Vasos anormales y filtración, que es lo que les decía, porque se necesita saber el tamaño, los vasos anormales para saber. Hoy en día el OCT nos da muchísima información y todo, pero recuerden que antes solamente tenían geografía fluoresceínica. Entonces, las neovascularizaciones maculares tipo 1, o sea, las que están por debajo aquí, en esta, y la ven acá, como la ven en la geografía fluoresceínica, se ve normalmente aquí, pero aumenta en intensidad, sí, pero está como si fuera oculta, ¿sí? Para eso le sirve la florangio y la neovascularización tipo 2, los vasos anormales también están aquí, están por encima del epitelio pigmentado de la retina, aquí la ven, y también cómo aumenta en tamaño en ese. Pero pues eso ya. Otro tipo de hiperfluorescencia es por acúmulo. ¿Qué significa por acúmulo? Tengo un espacio en la retina, o sea, tengo un espacio en algún lugar de mi angiografía, porque no es solamente aquí, o sea, no solamente lo van a ver en la serosa central, se ve en otros tipos de patologías, pero en la más común que siempre les preguntan y la que se tienen que aprender por acúmulo o pooling, que también le dicen, es que hay un espacio bien demarcado con la serosa central, o sea, ese espacio está lleno y arranca la fluoresceína, miren que aquí hay un punto de fuga y de la nada se va llenando, pero se llena digamos que porque hay un acúmulo ahí, o sea, se va llenando de fluoresceína, ese es porque hay un espacio libre para que se llene la fluoresceína. Y eso es pues lo que ven, pero no es difuso este borde, si se ven, el borde es limitado.
porque hay un espacio circunscrito donde está la serosa central, o sea, no se va a todos lados y por eso es por acúmulo, o sea, se va llenando donde está, que es la típica serosa central. También se puede ver por acúmulo en los DEPs que nos encantan a los retinólogos. Los desprendimientos del epitelio pigmentado son fenómenos de acúmulo también. O sea, se ven así, este es un DEP demasiado grande, pero si ven aquí, miren lo delimitado que está. Aquí se llena y miren lo delimitado que se queda. O sea, se llenó en la angiografía y se llena de esta manera. Eso es un desprendimiento del epitelio pigmentado. Entonces, por hiperfluorescencia, tinción. Entonces, ya pasamos al cuarto, que es el último, la tinción. ¿Qué es normal que tiña? Los márgenes del disco óptico. Entonces, es normal que tiña, sería anormal que no tiñera en una angiografía. La lámina cribosa, la creciente escleral y la esclera. Entonces, todos los miopes entran entre tinción normal, o sea, no es que tengan un defecto ahí o algo malo, sino que están tiñendo porque ahí no hay EPR, o sea, está la esclera, tiñe, ¿sí? Anormal, las drusas, entonces las drusas en fases tardías también tienen otro fenómeno de tinción, aparte de que tienen el primer fenómeno que les dije, también las drusas en fases tardías tiñen, ¿sí? Porque hay defectos del epitelio pigmentado. Los tejidos cicatriciales fibrosos tiñen, o sea, las atrofias geográficas tiñen. Aumentan en intensidad, pero no en extensión. O sea, arrancan muy poquito, no se ve nada, no se ve nada, y al final ven una cosa gigante que está eso, pero no está aumentando en tamaño, sino solamente en la intensidad. Eso es tinción, ¿sí? Aquí les dejo todo lo que pueden. Pero lo que les digo, yo les puedo decir esto y se lo pueden aprender de memoria, pero esto solamente se aprende viendo angiografía fluoresceínica, ¿sí? Entonces, lo más importante y que se los doy de consejo es aprenderla a leer bien. O sea, vean lo que es normal para aprender a verla normal. Lo que les digo, yo les puedo aquí decir todo lo que van a ver en cada una y se les va a olvidar ya. Entonces, por eso les doy la angiografía normal para que aprendan a ver una angiografía diferente, ¿sí? Aquí les voy a poner patrones que se ven en uveitis. ¿Y qué es lo que pasa? Este es el típico del Bocco y Anagarada, pero yo le puedo decir, hay 1000 formas de ver Bocco y Anagarada. Entonces, si un paciente con BKH no les llega así, no significa que no tenga BKH, por eso hay que aprenderlos a leer. Pero esta es la típica y se llama Starry Night, o sea, así como tenemos otro Starry Night, este también se llama Starry Night y es porque se ven como si fueras en patrones de cielo estrellado y es porque la coroides está inflamada. Entonces, ¿qué pasa? Que en el flush coroideo, miren que acá apenas está en flujo laminar, si lo ven aquí el flujo, pero miren cómo esa coroides está llena, se comienza a llenar así puntos y puntos y puntos y puntos porque está sufriendo el epitelio pigmentado y la coroides en un BKH. Este es un patrón por Bocco y Arada. Del ojo izquierdo, lo que se ve en la parte superior, donde como que no perfunde la coroides, es un infarto coroidal. No, aquí yo no creería que es un infarto coroideo. Para ver un infarto coroideo necesitaríamos un verde indocianino. O sea, sí se pueden ver a ver infartos coroideos, pero tienen que ser bien extensos. Pero es como que se llena parchado y comienza a florecer así parchado. Pero sí podría ser, pues, sí, pero los infartos coroideos se ven muchísimo más en un verde indocianino. Boco y Anagarada de nuevo, como les digo, acúmulo. ¿Por qué? Porque acuérdense que hacen desprendimientos serosos, entonces se parecen a los serosas centrales, que no son serosas centrales, pero aquí lo ven, miren cómo se inflama el nervio, el desprendimiento de todo esto es líquido seroso y miren cómo se va llenando aquí también y se llena aquí por acúmulo, ¿sí? Entonces por acúmulo se llena y esto ¿por qué sería? Pues por filtración. O sea, esto no es tinción del nervio óptico, esto es por filtración, o sea, tiene una papilitis, ¿sí? O sea, esto al final de la florangio, un nervio que vean así no es un nervio normal, o sea, es un nervio que está inflamado. Otras imágenes de más pacientes. Entonces, bueno, aquí miren, FA, aquí se los sapean, se lo están diciendo. Esto es otro paciente con Bocco y Anaya Arada. Miren, ayer se los había mostrado, si no se acuerdan de la imagen, los desprendimientos multilobulados serosos, recuerden, del BKH, lo van a ver así. Esto es una fase, no, esto es una fase uverítica aguda. Entonces, el BKH, como les digo, tiene muchas fases. Si a mí me llega un sunset glow, olvídense que van a ver esta florangiografía. Entonces, no la van a ver, no busquen siempre si tiene BKH, tengo que ver esto. No, porque esto se lo está llegando en un paciente que tiene desprendimientos serosos de la retina. Entonces, si tiene desprendimientos serosos, eso es lo que les quiero mostrar. Miren cómo comienza el flush coroideo y miren cómo se llena esa coroides.
¿Vieron? O sea, eso es lo típico de un BKH en fase aguda. Si ustedes ven eso, está sufriendo el BKH, pero lo podría ver en una oftalmia simpática también. Entonces no son patognomónicos. La esclerosis múltiple que pueden ver el patrón en el lecho, por eso a los niños, las parslannitis. Miren acá, hay capilaritis pequeñas, pero miren, digamos como que se ve el nervio un poquito más pálido y alcanzan a ver acá que filtra algo. Esto es por vasculitis retiniana, una enfermedad de Behçet, mucha vasculitis retiniana y capilaritis. O sea, todos los capilares, aparte de los vasos, están llenos de un patrón y esto está filtrando, o sea, está jugando por envainamiento. El que nos encanta, patrón en el lecho, no es patognomónico de nada, lo van a ver en 1000 enfermedades, pero si ven esto, pues obviamente está sufriendo por vasculitis, ¿sí? Esto es un paciente esto es un paciente con sífilis, entonces no significa que sea patognomónico de nada, porque lo puede tener sífilis y vean el patrón en el lecho bien marcado ahí. Aquí, por ejemplo, la filtración, el patrón petaloide, pero recuerden, si ustedes tienen un patrón petaloide, necesitan un OCT. No, por favor, no digan, ay, tiene patrón petaloide, lo voy a poner 3 de Goettlia. Por favor, no lo hagan. No tienen cómo saber si aquí tenían una membrana o algo más. Y vasculitis, miren toda la vasculitis aquí que hay. Miren los capilares chiquititos de esta filtración. Hay que ser súper minuciosos para verlo. Y otro patrón, tinción. O sea, las cicatrices de láser tiñen. Entonces, todos los de retinopatía diabética que tenemos, lo que ven aquí es un fenómeno por tinción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no hay una cicatriz. Es como si fuera una cicatriz o una atrofia. Por filtración, todo un paciente con un beca, también un boco de Naguará, con un sunset glow, cambia muchísimo. Como lo ven, flujo laminar. Entonces aquí, por ejemplo, si a mí me preguntan rápidamente aquí, yo no les puse el tiempo, digo, hay una fase arteriovenosa temprana, ¿sí? O sea, mírenlo, aquí está el flujo laminar, ¿sí? Entonces esto les ayuda mucho y miren cómo tiñe aquí, aquí hay filtración, algo está filtrando aquí. Este es un paciente con una neovascularización coroidea por BKH. Y aquí como tiñe, pero no aumenta en extensión, una cicatriz. Entonces pueden ver 1000 fenómenos en una sola angiografía. Toxocara, tiñe y por incompetencia. Filtración por incompetencia vascular, o sea, miren toda la vasculitis que tienen los pacientes, pura vasculitis, o sea, si ven eso, por favor, no le den láser. Eh, Aquí vasculitis, pero ya con fenómenos también de que pueden tener ya neovasos porque filtran demasiado y fugan. Entonces, pues recuerden que los pacientes con vasculitis también hacen neovasos. Y este es, bueno, ese no importa. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo para ver si sí. Bueno, sí. Les doy autofluorescencia. Entonces, autofluorescencia. O sea, ¿cuál es el mecanismo? Ya vieron cómo funcionaba la angiografía fluoresceínica. Entonces recuerden que autofluorescencia no se le pone nada al paciente, el paciente no lo inyectan, no lo tocan ni nada. Pero una cosa que tienen que saber cuando vayan a tomar sus autofluorescencias, si ustedes le toman 10 fotos a la autofluorescencia, ya esa autofluorescencia no nos sirve de nada, porque se agota, exactamente, o sea, se agota. Entonces, cuando van a tomarle una foto a un paciente para un caso y ustedes tienen una autofluorescencia, primero tomen su autofluorescencia y esa primera foto que toman o la segunda foto es la foto que realmente vale, porque todas las otras están agotando a los fotorreceptores. Entonces, como los agotan, ya no se, la autofluorescencia normal del ojo está agotada y ya no saben realmente si es porque le tomaron muchas fotos y le está dando otro fenómeno. Entonces, pues aquí no tenemos nada, simplemente lo que va a florecer, pues es el principio físico, es idéntico a la angiografía, y a la vez es una luz de cierta longitud de onda, excita las moléculas para emitir una luz de una longitud más corta, de más larga, que hace que sea visible para nosotros. Y lo que hace es que simplemente nosotros tenemos fluoróforos adentro de nosotros, o sea, nosotros tenemos propiedades fluorescentes, como por ejemplo la lipofuscina, y por eso se ven todos los fenómenos que vemos, aunque no tengamos fluorescencia. Entonces, hay muchos tipos de autofluorescencia. Está la tipo azul, la tipo verde, está el infrarrojo, que no, pues un tipo de autofluorescencia, pero no es. Entonces, en el tipo azul, por ejemplo, el EPR absorbe la luz azul con una longitud de onda de más o menos 470 nanómetros y emite la luz a color amarillo verdoso en 600 nanómetros, ese más o menos. Y ese normalmente lo utilizamos un poquito más
para ver EPR y pigmento macular. Pero también autofluorescencia verde. Entonces, dependiendo de lo que queramos usar, pues usamos las diferentes autofluorescencias. Entonces, una autofluorescencia normal, azul, así se ve. Si ven el nervio óptico negro, es una autofluorescencia. Se lo preguntan mucho cuando están en los casos aquí en de sesión. Entonces, ay, ¿qué imagen es? Una autofluorescencia. ¿Por qué? Pues el nervio óptico se ve de este color. Y recuerden, esto es normal. Si esto lo ven de otro, o sea, esto es normal. Mucha gente, pues que no sabe de autofluorescencia, dice que esto es anormal. No, es normal. Si yo esto no lo tengo así, me preocupo más bien. Tengo un daño en la fobia, ¿sí? Entonces, una autofluorescencia normal se ve así, se ven los vasos negros y se ven hipoautofluorescentes, ¿sí? Recuerden, hipoautofluorescentes. Miren el cambio que se ve entre una autofluorescencia azul y una verde, cambia por la longitud de onda, simplemente por el filtro que se pone, es una longitud de onda diferente y por eso se ve diferente. Se ven aquí ven más detalles, por ejemplo, se ven como más claro el fondo y se ven más detalles, por ejemplo, el nervio óptico que lo que se ve aquí. Entonces, pues eso les ayuda en una azul y una verde. Y el infrarrojo ayuda a ver más los vasos coroideos. Si ustedes se dan cuenta cuando hacen un OCT, la imagen que le sale al lado es un infrarrojo, ¿sí? No es una autofluorescencia, es un infrarrojo. Y ven, y ustedes ahí cuando lo ven, se ven como más los vasos coroideos, entonces la autofluorescencia deja ver un poco más los vasos coroideos que el infrarrojo deja ver más los vasos coroideos que una autofluorescencia normal. ¿Qué es lo que quieren ver en una autofluorescencia? Entonces recuerden, normalmente esto se tiene que ver hipoautofluorescente, o sea, ven los vasos hipoautofluorescentes, pero nada de esto debería estar hiperautofluorescente. Entonces dicen, hay más transmisión y eso. Esto, por ejemplo, es un PIC. Si lo ven, ¿qué vemos acá? Miren todas esas lesiones hiperautofluorescentes. Este paciente está activo. Esto no se puede a veces ver ni en la florangiografía. A veces solamente lo podemos seguir con esto. ¿Por qué? Porque el epitelio pigmentado está sufriendo. Como está sufriendo, la lipofuscina, pues el epitelio pigmentado es lo que sufre y por eso lo ven. Entonces, miren, al lado de las cicatrices se ve hiperautofluorescente y por eso se ve de esta manera. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, una hipoautofluorescencia. Esto es un paciente con una coroiditis multifocal muy severa, si se dan cuenta. Pero miren los bordes de hipo, entonces dicen, es hipoauto, las lesiones son hipoautofluorescentes, pero además tiene bordes hiperautofluorescentes, ¿sí? O sea, esa coroiditis multifocal está activa. Lo mismo, las coroiditis, o sea, lo que les estaba mostrando ahorita, todas las lesiones, o sea, aquí, por ejemplo, esto es antes, este es el mismo paciente, en antes de tratamiento, después de tratamiento, miren cómo va cambiando las lesiones con el halo. Estas lesiones se fueron del epitelio pigmentado, se fueron, una coroiditis punctata interna. Mutes, por ejemplo, a veces miren esta imagen, casi uno diría, uy, no tiene nada, ¿no? Le hacen una autofluorescencia y miren todas las lesiones que se ven. Mutes, puntos blancos, todos cambian demasiado. Entonces, la autofluorescencia es una super ayuda, pero las ven de esta manera, las ven chiquitas y después le hacen, lo citan al otro día, ya no las tiene ahí. Entonces, les sirve la autofluorescencia para hacer el seguimiento, no la angiografía fluoresceínica. Una presunta histoplasmosis ocular, por ejemplo, son lesiones hipoautofluorescentes. Recuerden, hipoauto porque no tenemos ningún nada más. Aquí esto es una presunta histoplasmosis ocular. Lesiones hiperautofluorescentes, los desprendimientos serosos. Cuando ustedes tienen una serosa central o tienen un desprendimiento un desprendimiento seroso, se ve así. Y esto es por gravitacional, o sea, recuerden, o sea, todo baja. O sea, por eso las hemorragias vítreas se van para abajo, por eso les decimos a los pacientes que se sienten, ¿no? Entonces, todo baja y si se dan a cual, esto es lo que está viniendo el líquido que estaba aquí, que estaba mayor acá, se está yendo hacia abajo, por eso lo ven acá y lo van a ver en una autofluorescencia. Son lesiones hiperautofluorescentes. Y de OCT, pues yo creo que OCT saben más, yo les voy a dar cuáles son las diferentes técnicas de OCT. Pues hay dominio de tiempo, dominio espectral y fuentes de barrido. Aquí tenemos los dos, el dominio espectral y la fuente de barrido. El dominio de tiempo era cuando ya eso ya casi no se ve. Pero otra vez es lo mismo. Para saber un OCT se tiene que saber las capas de la retina. De nada sirve no saberse las capas de la retina porque se las puedo dar aquí y se las van a aprender y da lo mismo. Entonces simplemente hiperreflécticas,
sea, ¿cuáles van a ver hiperreflécticas? La hialoides posterior, la membrana limitante interna, la que usamos para los agujeros maculares, la capa fibrilar nerviosa, la plexiforme interna, la membrana limitante interna, las elipsoides, son hiperreflécticas. Hiporreflécticas, el espacio preretiniano, las capas celular ganglionares, la nuclear interna, la nuclear externa, la mioides y los segmentos externos. ¿Qué es una OCT? Literal es como si cortáramos un pedacito de la red de un corte histopatológico y hiciéramos esto, ¿sí? Entonces, pues obviamente son todas las capas de la retina, las que lo que estamos viendo. Aquí, obviamente, pues otra vez no me voy a detener a verles la membrana limitante interna, se lo tienen que saber. Esto, apréndaselo, o sea, sí, o sea, es simplemente saber cómo leerlo. Recuerden que a uno le pueden presentar una tomografía de otra manera, o sea, me la pueden poner en negativo. Entonces cambia, pero están viendo lo mismo, no se confundan. Las capas no cambian porque les cambian a negativo. Entonces lo que se tiene que saber es qué es cada cosa, ¿sí? O sea, solamente saberse bien las capas de la retina para entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que vemos mucho y que en retina vemos mucho para saber por qué el paciente está viendo mal? Recuerden ver muy bien la elipsoides. Eso o sea, esto aquí aprendan a ver muy bien cómo se ve la elipsoides, el complejo de Bruch, el EPR. O sea, si esto está roto aquí, yo puedo decir tiene una neovascularización coroidea y todo. Entonces eso es lo que nosotros buscamos muchas veces, pues la coroides. Y pues en cada lugar van a encontrar mil patologías. Em, la retina externa, que era lo que le decía, entonces siempre es súper importante que vean los segmentos internos, los segmentos externos, la capa elipsoides que nos ayudan pues muchísimo, o sea, recuerden estas capas aquí, a veces nosotros decimos, es que en la elipsoides no, pues sí, el paciente de 20/400 no, y tiene un hueco en la elipsoides, pues es por eso, porque no tiene fotorreceptores, o sea, aquí se dañaron los segmentos externos de la retina. Hiperrefléctico, entonces, ¿qué van a ver hiperrefléctico? Lo que les digo, si les cambian el negativo, no se confundan. O sea, sí se los van a cambiar muchas veces, no se confundan, pero normalmente se los van a dar normalitos, se ven exudados lipídicos, sangre, neovascularización, fibrosis, pigmento, todo eso, ¿sí? Em, pues, por ejemplo, entonces, membranas epirretinianas, hay que saberse la clasificación, la de Goveto, cómo se ve, hiperrefléctica, ¿sí? Aquí está cambiando, aquí hay capas, o sea, capas internas ectópicas, o sea, ¿qué significa? Que ya están desordenadas, ustedes las ven, están desordenadas, pero si se dan cuenta, la elipsoide sigue buena, ¿sí? O sea, este paciente, si yo lo meto a cirugía, aquí me ven muchas metamorfosis, pero miren la elipsoides, tiene una buena elipsoides el paciente. Entonces, ese paciente puede tener buen potencial visual. Eso es lo que hay que ver en un OCT, o sea, ver que esto esté bien y que esto también esté bien. Eh, Esto, por ejemplo, una oclusión, las oclusiones se ven así. En el OCT se hincha, por así decirlo, por el flujo axoplásmico que se dañó, o sea, hay edema, se daña y se ve hiperrefléctico. Miren las capas internas, se ven muy, muy marcadas. Y esto que notan así marcado, adivinen por qué es, porque es la mitad de la retina. O sea, se infartó la mitad de la retina. Entonces el OCT les está diciendo, hey, es de rama. O sea, se los está mostrando el OCT y se ve súper hinchado aquí y acá, miren cómo cambia todo esto. Y eso es lo que tienen que darse cuenta es que acá cambió. Ustedes le hacen un OCT después a este paciente y probablemente se atrofie. O sea, esto va a ser en las primeras semanas, no va a siempre quedarse así en una OCT. Edemas maculares se los preguntan mucho de qué tipos hay. Hay 4 tipos. Está el espongiforme, el cistoide, el líquido subretiniano y el traccional. Pues es saber pues cada uno de ellos. En edema macular como les decía, entonces este pues, por ejemplo, tiene también líquido subretiniano, líquido intrarretiniano con espacios cistoides y todo. En OCT, otro consejo, nunca sirve una sola imagen. O sea, cuando les muestren esto, solamente al que se los mostró, díganle, hey, pero tienes los otros cortes, porfa. Siempre hay que ver todos los cortes de un OCT. Esto no funciona. O sea, solo un corte no funciona para OCT. Si quieren ser buenos, pregunten todos los cortes, porque hay más información en los otros cortes, ¿sí? Que van a ver, por ejemplo, desgarros del epitelio pigmentado, DEPS, una membrana no vascular, aquí van a ver líquidos, entonces, esto hay que inyectarlo, ¿no? Tiene líquido subretiniano, tiene una hemorragia subretiniana y un desgarro del epitelio pigmentado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los miopes son súper difíciles de ver, yo sé, pero sigan como las líneas, ¿sí? O sea, tiene un estafiloma posterior.
sea, sin hacerle una biometría, si yo tengo un OCT y lo veo así, pues digo, no, pues el paciente obviamente es miope, lo sigo, aquí tiene una cicatriz, todos estos coroides, el estafiloma posterior, entonces pues todo lo van a ver. Aquí, por ejemplo, ¿qué les estoy mostrando? La coroides, el EDI-OCT les ayuda en la coroides en muchos lugares. Una mnemotecnia que es rápida y que ya obviamente me van a regañar mis profesores por decir, pero mínimo para saber más o menos cómo tiene que ser el grosor de la coroides de una persona, ustedes agarran esto y debe ser así. O sea, lo mismo que mide la retina de ese paciente debería medir la coroides. Si la ven mucho más grande, eso. Hoy en día, para decir que tienen paquicoroides no significa que solamente los vasos estén grandes. Tiene que haber vasos grandes, o sea, que el grosor coroideo esté aumentado, que hayan paquivasos, o sea, que estén muy grandes los paquivasos, y aparte la coriocapilaris esté empujándose. Si no, no es una paquicoroides, es solamente grosor coroideo aumentado, ¿sí? Porque eso ha cambiado mucho. Paquivasos, mírenlos acá, se ven grandes y aparte de eso están dañando aquí la coriocapilaris, o sea, se está pichando, o sea, la están como empujando. Eso ahí decimos que hay algo de ahí. Patrón petaloide, o sea, esto lo ven en una florangio, muchas diferentes de OCT. Edema del disco óptico, líquido subretiniano, edema macular, edema del disco óptico. Esto después de tratamiento, esto es un paciente con una patología por uveitis, se trata con esteroides y mejora al paciente. Entonces no todo es para eso. Ok, si alguien me lo dice, se gana el premio. El signo del flying saucer. Bueno, pues, Ujú. ¿Y en qué se ve? Ajá, exactamente. Entonces, pues, ¿qué es lo que tienen que ver? Pues malpolopatía por hidroxicloroquina. Entonces, si le llega a alguien paciente con cloroquina, hidroxicloroquina, ¿qué van a buscar primero? Estas zonas en el OCT, no vayan a buscar esto primero porque lo último que se daña es esto. Entonces dicen, ay, tiene el OCT normal y ya aquí comenzó con la disrupción. No, pues no tiene. Busquen primero aquí, este ya es avanzado, ¿sí? Y esto es un PAM, miren, un PAM, o sea, esto es una oclusión. Miren cómo se ven de intensas, o sea, se ven demasiado como hiperreflécticas, eso no es normal. Y esto es una PAM y esto probablemente es una oclusión de arteria o tiene algo oclusivo el paciente, ¿sí? Este es un PAM chiquito, aquí lo ven. O sea, esto no es normal. Ay, no, es que es un defecto. No, no, no. O sea, hay que ver cada capa y cada de eso, lo ven y miren cómo estas capas aquí están cambiando y se ven más hiperreflécticas. Entonces, eso es un Paracute Median Maculopathy, ¿sí? Estos son los pics cuando los vemos, tienen 4 estadios, los van a ver diferentes. Se me rompió Brook, aquí LPR, las tienen que ver dependiendo de la zona donde estén. Aquí se las traje. Esto, por ejemplo, que aquí es un BKH. Y eso se los quería traer para mostrárselos porque los BKHs, cómo los diferencian de un patrón por ejemplo, un patrón de una serosa central, tienen muchos tabiques, si se dieron cuenta tienen septos, ellos se septan muchísimo, entonces eso les ayuda para verlo y se ve como más desordenado, se ve como si fuera sucio, por así decirlo, muy diferente a una serosa central. Entonces si ven esto, piensen más en un BKH, es una excavación focal coroidea, vitreitis, una membrana pirretiniana, focos hiperreflécticos y pues miles de imágenes para que vean. La coroides gruesa, el borde esclerocoroideo. Esto, por ejemplo, miren la coroides, siempre la coroides hay que verla en el OCT, muchas veces se nos olvida, pero eso es una infiltración de la coroides, algo está empujando la coroides, o sea, si lo ven está levantado, o sea, pero la masa está aquí abajo. Y eso era todo. Era más de otras cosas. Sorry. Ya sean libres, vayan a comer, perdónenme.